Hola de nuevo. Ahora tengo el honor de presentaros a Tavi Costa. Tavi es el administrador de la cartera de Crescat Capital y ha estado con la empresa durante 6 años. Tavi construyó el modelo macro de Crescat que identifica la etapa actual del ciclo económico de Estados Unidos a través de una combinación de 16 factores. Su investigación ha sido presentada en publicaciones financieras como Bloomberg, The Wall Street Journal, CNN, Financial Post, The Goal and Mail, Email, Real Vision y Reuters. Es originario de São Paulo, de Brasil, por lo que habla portugués, también español e inglés. Antes de estar en Crescat, trabajó desarrollando la suscripción de productos financieros y negocio internacional en Brad Service, una empresa muy grande logística de Brasil. Tavi se graduó cum laude por la Lindenwood University en San Luis, en Estados Unidos, en administración de empresas con especialidad en finanzas y especialidad secundaria en español. ¿Qué tal, Tavi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, ¿cómo están? Todo muy bien. ¿Vosotros cómo estáis? Estupendo. Todo muy bien, muy bien. Ya estamos listos, ¿eh? Me alegra participar en esta presentación. Seguro que nos la pasaremos genial. Bueno, ante todo quiero compartir con todo el público que me alegra muchísimo de que estés aquí con nosotros porque eres uno de los inversores principales que estudia la macrotendencia del mercado. Y es muy interesante tu trabajo con tu método cuantitativo para identificar los ciclos en la macroeconomía, los metales preciosos, las ideas que comentas todo el rato, la situación del mercado actual, que bueno, es un poco una locura y creo que estamos aprendiendo muchísimo. Así que es un placer tenerte aquí con nosotros y poder compartir con nuestro público tus ideas. Así que nada, estamos aquí para escucharte. Cuando quieras empiezas y te escuchamos. Un segundo que encuentro la presentación. ¿La veis? Sí, la podemos ver. Muy bien. Voy a empezar hablando un poco de los antiguos desequilibrios en largo plazo que veo actualmente en el mercado. Luego volvemos a mirar las oportunidades en el ámbito de los metales preciosos, de los que llevamos hablando mucho tiempo. Es un sector, un ámbito, llamadlo como queráis, que en mi opinión ha estado bastante desfavorecido y vamos a ver cómo abordar esa tesis. Si miramos la deuda estadounidense contra el PIB, vemos que este ratio es de 3,5 veces el crecimiento en términos normalizados. De nuevo en este ratio de deuda contra PIB nominal. De hecho, es interesante ver que desde el patrón oro en 1971 perdimos completamente la disciplina, sobre todo fiscal, monetaria y financiera, de los gobiernos en general. Y hemos ido aumentando mucho la deuda a costa de los dólares nominales del PIB, algo que lleva pasando mucho tiempo, pero más recientemente con el coronavirus, la pandemia, este problema se ha exacerbado. Hay un problema que veo además con respecto a la sobrevaloración de los activos en general. A causa de esta falta de disciplina por parte de los gobiernos, hemos visto un crecimiento de la oferta monetaria y de la base monetaria, sobre todo por parte de los bancos centrales, que lo llevan haciendo con la esperanza de poder dar un empujón a los mercados financieros. Vemos aquí muy claramente en este ratio de S&P 500 oferta monetaria que incluso con esta enorme cantidad de dinero impreso, los mercados bursátiles están muy sobrevalorados a nivel histórico, mismo nivel que en la burbuja tecnológica, uno de los mercados más sobrevalorados de la historia. Y eso nos lleva de vuelta a la tesis de que los inversores se alejarán de todo esto y de que inyectarán dinero en el ámbito de los mercados
de los metales preciosos. Otra forma de verlo es el ratio riqueza de los hogares estadounidenses y del PIB, que incluye distintos activos, el primer percentil, el último quinto percentil, y lo que vemos aquí es que casi el 30% viene del primer percentil, la mayor cantidad vista jamás. Y la mayoría de estos, si miramos las posesiones que tienen, es interesante ver también que el 85% de estos activos del primer percentil son activos financieros en su gran mayoría. Es decir, que son ellos los que más benefician de esta inyección de liquidez, de capital por parte de los bancos centrales, como hemos visto que además ha empeorado la desigualdad. Veo además unos problemas técnicos, quizás un evento macroeconómico muy radical, muy importante, que tenga lugar muy pronto, a lo largo de los siguientes 12 meses. Aproximadamente el 70% de los títulos del Tesoro emitidos, es decir, todo el peso de la financiación del gobierno, ese aumento de la deuda, se ha emitido en concepto de títulos del Tesoro a corto plazo, sobre todo con bonos del Tesoro. Aquí vemos la línea roja con esa cantidad brutal de bonos del Tesoro que constituyen aproximadamente 5 billones de dólares, una cifra que no hayamos visto jamás antes. Y también este cambio nunca se ha visto jamás en términos de emisión en el último tiempo. ¿Cuál es el problema? Pues que si sabemos inmediatamente que esos son bonos del Tesoro, quiere decir que a lo largo de los siguientes 12 meses se van a tener que emitir 5 billones de dólares. Si lo sabemos, quizás hay una razón por la que el Tesoro de Estados Unidos dispone de tanto dinero. Vemos aquí el saldo de efectivo del Tesoro y eso es lo que ha aumentado de forma drástica. Yo creo que tenga que ver con la financiación a corto plazo de los bonos del Tesoro. La madurez media de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, si miramos la entera deuda pública con los títulos negociables y no negociables, vemos que se ha reducido de forma drástica justo por esta causa. Creo que es muy interesante notarlo. De hecho, si incluimos otros activos del Tesoro, estamos hablando de aproximadamente 8,5 billones de dólares de títulos del Tesoro que maduraron a lo largo de los siguientes 12 meses. 8,5 billones de dólares. Ese es el evento macroeconómico del que quiero hablar. Habrá que cubrirlos. ¿Quién lo hará? Pues hablemos de esto. Creo que va a ser una convergencia peligrosa en el mercado, porque si miramos los activos del Tesoro, y yo creo que la gente lo mira mal porque piensa en la deuda pública en vez de mirar simplemente los títulos negociables. Los títulos negociables son los que, donde invierten los inversores extranjeros o los bancos centrales. Esos son los que tenemos que mirar, son los que se emitieron recientemente y que necesitamos que alguien compre para que sea el comprador de último recurso. En la línea roja vemos el porcentaje de propiedad de los inversores extranjeros y ha bajado muchísimo independientemente de que sea el Banco Central de China, de Japón. Estos grandes actores han reducido mucho su propiedad de títulos del Tesoro. Al mismo tiempo, hemos visto que la Federal Reserve se ha convertido cada vez más en una parte de ese mercado. Es como un escenario de monetización de la deuda, si queremos. Y esto también es muy positivo para los metales preciosos, lo hemos visto a lo largo de la historia. La causa es lo que llamamos el ambiente de sobrecargo, cuando la Reserva Federal compra títulos del Tesoro estadounidense para bajar los intereses a medida que aumenta la base monetaria. Y haciendo esto, los rendimientos reales bajan cada vez más. Muchos inversores dicen, vale, ¿qué desencadena los metales preciosos si los rendimientos a 10 años están ya a niveles históricos bajos? Todo el mundo mira el mercado de los TIPS, los títulos del Tesoro estadounidense protegidos de la inflación, pero se remontan a los años 70. Tenemos que mirar las tasas nominales relativas al IPC y sé que el IPC no es el indicador perfecto de la inflación, pero es lo que tenemos. Vemos claramente que los intereses son negativos, 4,5 o 5% en rendimientos a 10 años en los años 70. Creo que vamos a ver algo parecido en los siguientes años. No sé si será causado por las tasas nominales que bajan, aunque no creo que llegaremos a menos 4%, pero lo que creo es que la inflación va a aumentar a costa de las tasas nominales.
lo que bajará ese ratio. Pero la Reserva Federal tiene otros problemas. No solo está financiando el gobierno estadounidense, sino que ha creado su propio monstruo y necesita apoyo en toda parte del mercado. Un problema es que la deuda corporativa ha aumentado de forma radical recientemente, mientras que los rendimientos de los bonos están a mínimos históricos. Eso no tiene ningún sentido a nivel conceptual. ¿Por qué? Porque es dinero fácil, como se ha ganado de forma histórica, lo que crea la divergencia entre los dos. En la gráfica se ve que en el pasado las líneas iban juntas. Y si quieres dar dinero a alguien con mucho apalancamiento, está claro que quieres intereses altos, tiene sentido, pero la Reserva Federal desea participar y ya simplemente vemos que la intención de participar es suficiente para bajar la bajada del mercado, junto con las tasas de los tipos de interés a corto plazo. Pero vemos también otros problemas. Los inmuebles comerciales han bajado mucho y la Reserva Federal vemos que hay una mala asignación de los activos en general. En vez de promocionar los activos comerciales, ¿por qué están comprando el 99% de sus activos en áreas como los valores garantizados por hipotecas? Es justo muchos de los cuales en los mercados residenciales que están en pleno auge. ¿Qué queremos? ¿Otra burbuja? Hay muchísimos problemas relativos también a la estrategia. Otro fenómeno que está ocurriendo junto con los problemas corporativos, si miremos los préstamos comerciales e industriales se han contraído a costa de la oferta monetaria. Quizás la inyección de capital por parte de la Reserva Federal no ha sido tan fluida. La idea, de nuevo, es que la Reserva Federal necesita seguir comprando activos para animar los mercados bursátiles, si no, todo el sistema colapsaría. Y haciendo esto genera un ambiente muy agitado, sobre todo para el oro y la plata. Y ahí creo que es donde se halla la oportunidad para el futuro. Podemos ver aquí también la disponibilidad de los créditos hipotecarios. Otra forma de ver que los créditos no están tan disponibles. De hecho, están bajando mucho en Estados Unidos recientemente. Creo que es una asociación de banqueros hipotecarios que emite este informe de manera mensual. Vemos una bajada interanual del 32%. Incluye muchísimos elementos, por ejemplo, los tipos de interés. E incluso si estos tipos de interés están a mínimos históricos en Estados Unidos, el problema sigue habiendo con la disponibilidad de créditos hipotecarios y creedme que el mercado aún no ha empezado a contraerse ni siquiera. Justo aquí es donde quiero hacer hincapié. Pasemos a la otra parte. Mucha gente mira el balance financiero de la Reserva Federal como conjunto, pero yo creo que lo correcto sería medirla con la expansión cuantitativa. ¿Cómo hay que mirarlo? Entonces, hay que fijarse en la cantidad de títulos del Tesoro y de los valores garantizados por hipotecas que la Reserva Federal ha ido comprando recientemente. Estamos hablando de la segunda cantidad inferior en todo el año, o sea que poca broma porque ha habido una venta en el mercado bursátil recientemente y los mercados bursátiles necesitan que la Reserva Federal siga comprando los títulos del Tesoro para bajar los intereses y justificar las valoraciones de las acciones de Estados Unidos. Aquí está el mensaje. Otro problema que hemos visto desde el abandono del patrón oro son los déficits públicos que han bajado constantemente. Relativo al PIB, en este caso, vemos que es negativo, de nuevo desde el abandono del patrón oro. Casi menos 15% actualmente. Pero ¿cuál es el problema? Hay un problema adicional. Los déficits en Estados Unidos tienen una tendencia bastante constante, distinta de la tasa de desempleo, que es donde se fija todo el mundo. Eso sería exactamente la cantidad de personas que solicitan la prestación del seguro de desempleo, la línea blanca, que sigue aumentando. Casi 30 millones, lo vemos aquí a la izquierda, casi 30 millones de estadounidenses que siguen solicitando prestaciones por desempleo. Quiere decir que el gobierno necesita financiar todavía esas personas que necesitan el dinero. Ahí es donde influencia el déficit y por eso tenemos una correlación inversa de los dos, donde la línea roja indica el déficit. La otra cuestión que vemos es el saldo de la tesorería.
En el caso de Estados Unidos también está casi en mínimos históricos. Es decir, que las importaciones contra las exportaciones están aumentando. Esto lleva a la balanza comercial a colapsar. Si incluimos también el saldo de tesorería, el saldo de tesorería constituye una gran parte de la cuenta corriente y desafortunadamente esta última no se declara tan a menudo como la balanza comercial. Pero podemos entender qué está pasando en la cuenta corriente si miramos la balanza comercial, porque se siguen desde cerca a lo largo de los años. Si incluimos la cuenta corriente y los déficits públicos, obtenemos lo que se llama el doble déficit y también está en mínimos históricos nunca alcanzado antes. Hablemos ahora de ideas de portfolios. Número uno, el déficit doble, si lo miramos en comparación con los valores, podemos ver claramente que tiene una correlación inversa. Y tiene sentido. Los gobiernos suelen desarrollar déficits muy altos y los alcanzan sobre todo cuando hay crisis y recesiones. Y los mercados bursátiles suelen seguir ese patrón. Y la gráfica lo ve claramente. Pero incluso mejor es mirar el déficit doble en comparación con el ratio oro-S&P 500. Eso se basa de nuevo en la idea que estuvimos comentando de comprar oro y vender acciones. Una idea bastante fácil de entender, pero si miramos el ratio oro-S&P 500, sigue el patrón del déficit doble a lo largo de los años, de forma muy cercana. Eso, en mi opinión, sugiere que el ratio oro-S&P 500 aumentará. No sé si va a ser por la cuestión de los metales preciosos o porque el mercado colapse, pero veo un spread trade que seguirá funcionando, lleva funcionando desde 2018 y cuando se suele activar, la tendencia suele ser bastante larga en la que el oro supera con creces el S&P 500, porque al fin y al cabo son valores. Este fenómeno no solo interesa a los Estados Unidos, sino también todo el mundo. Lo llamo la desvalorización sincronizada mundial. El oro está subiendo mucho en comparación con las monedas fiat de todo el mundo. Creo que a lo largo del tiempo seguirá la destrucción del valor de las monedas fiat frente al oro. Creo que el dólar es mucho más fuerte que cualquier otra divisa por ahí, pero es el oro que te protege de verdad contra la dilución monetaria, incompetencia fiscal, etc. Si miramos el oro ajustado al IPC, a mí me encantan las gráficas técnicas y me parece la taza con asa más grande que haya visto en toda mi carrera. Parece que el oro siga con la tendencia al alza y creo que pasará muy pronto, en el próximo mes o así. Creo que el oro seguirá subiendo y desencadenará más cosas. Podemos mirar también el oro en base interanual. La delta de los movimientos de los precios del oro, de hecho, ha sido muy interesante recientemente y eso se refleja en otra gráfica técnica. Esas son las dos que tengo. Y lo que vemos aquí es que se evade. Y eso me recuerda, bueno, yo no estaba en aquella época, pero bueno, recuerda lo que pasó en los años 70. Bueno, a mediados de los años 70, a finales de los años 70, vemos esta punta marcada y la gente decía, bueno, el oro ya ha tenido ese movimiento, pero no relativa a la oferta monetaria, no a la base monetaria. Se trata del mismo problema que tuvimos cuando el patrón oro se abandonó en 1971 y eso tuvo un impacto enorme. En mi opinión, eso tiene exactamente el mismo impacto que cuando recientemente la Reserva Federal dijo vamos a imprimir todo el dinero sin límites. Creo que es el mismo problema, el mismo impacto y seguirá teniendo un impacto en los metales preciosos. Echemos ahora un vistazo a los gastos de capital del oro frente a la mina. Miremos más en detalle a la mina, porque si decimos que el oro y la plata van a aumentar, van a subir de precio, la mina también parecerá muy atractiva. Pero si miramos la estructura de capital o el ciclo de los gastos de capital de todo el sector, llegamos a la idea de una oferta muy limitada en este sector. La minería, de hecho, es reacia a gastar capital. La gráfica muestra claramente que los precios del oro tienden a seguir esta idea de que la minería quiere gastar dinero cuando los precios del oro suben.
No es el caso hoy, porque desde 2011 ha habido un mercado muy bajista con el pico del oro y recientemente los precios del oro han subido mucho y eso podría causar un desajuste entre la oferta y la demanda. Miremos más en detalle los fundamentos económicos de la mina de oro y de plata. Aquí vemos el rendimiento del flujo de caja libre mediano de las principales 20 minas, que ha crecido de forma significativa, no solo por la falta de gasto en la industria, porque sí, el gasto de capital ha bajado, sino también por el flujo de caja que ha ido subiendo. Este cambio no se ha dado tan radical, no se ha dado desde 1996. Representa, en nuestra opinión, una oportunidad increíble. De hecho, la única industria que está experimentando un crecimiento real y creo que continuará. En esta gráfica vemos cómo sería la mina de metales preciosos si fuera un sector real en el S&P 500. Tendría la balanza financiera más limpia respecto a todos. Como decíamos, el mercado ha sido bajista en la mina y lo que hemos visto hasta ahora es que las empresas se han vuelto más conservadoras, han tenido que evitar emitir la deuda y evitar la dilución de capital. Miremos la siguiente gráfica, por ejemplo. La emisión de acciones se ha reducido recientemente y está en un mínimo histórico. Ha aumentado un poco recientemente, pero sigue en mínimos históricos en términos de dilución de capital. Y no me digáis que la deuda está aumentando, porque no es así, porque si no lo veríamos en la gráfica anterior. Eso ha impactado en el trimestre anterior, cuando la mina pagó su deuda, no emitía acciones tantas como pensarías con el pico de los precios de oro, y el flujo de caja ha mejorado. Bueno, solapando un poco el estilo de value investing y de la macroeconomía, yo sé más de macroeconomía, eso es lo mejor que podríamos conseguir. Volvamos a mirar el ratio oro-SP500 a largo plazo. A mí me parece que seguimos en el inicio, seguirá teniendo que pasar muchas cosas en el mercado. La capitalización bursátil total de Apple actualmente, por supuesto, cambia muchísimo, pero digamos que es de 2 billones de dólares, mientras que el sector de la mina de metales preciosos, ayer lo miré, está un poco por menos de 600.000 millones. Es decir, que una sola empresa vale 3,5 veces todo un sector de metales preciosos. ¿Qué podemos decir? Bueno, más asimétrico imposible. Creo que es el único sector que se beneficia de lo que está pasando, porque creo que los precios de los metales preciosos van a subir, van a hacer mucho dinero y los márgenes van a aumentar. Y no creo que valgan 3,5 veces lo del precio de una sola empresa. Creo que hay una convergencia que tendrá lugar en los próximos 2-3 años. Otra forma de verlo es que la mina actualmente constituye el 0,06% del mercado bursátil, 0,06% todo el sector de los metales preciosos, nada. En el pasado, las últimas décadas, era muchísimo más. Estamos mirando el oro en comparación con la inversión en acciones, la tendencia de la liquidez. Si miramos los ETFs del oro, los activos totales para ello son muy superiores respecto a los del S&P Y, que sería el ETF para S&P 500, muy famoso. De nuevo, la tendencia yo creo que continuará. Volvemos a la misma idea, comprar oro y vender acciones. Misma idea, pero vemos la inversión en activos aquí. Otra gráfica sobre el oro frente a la oferta monetaria. Vimos al principio de la charla los títulos frente a la oferta monetaria y lo que vimos es que estamos casi en un récord de sobrevaloración de la última década, como podemos ver. Pero aquí vemos exactamente lo contrario. Aquí estamos estancados desde el fondo de 2011 y creo que esto podría seguir parecido a los años 70, en mi opinión. Creo que estamos en una fase inicial de un mercado alcista, sobre todo para el oro. Veamos ahora la plata. Esta gráfica es interesante porque bueno, el valor ahora es mucho más alto, antes era 19, luego vimos una venta de la plata. Ahora mismo creo que es una de las mejores oportunidades que podemos encontrar en el mercado bursátil. A finales de 2008 lo que vemos es que la Reserva Federal imprimió 1,2 billones de dólares en tan solo 4 meses. En los siguientes 2-3 años el precio de la plata se disparó. Creo que hay una gran probabilidad de que lo mismo
mismo vuelva a pasar ahora. De hecho, se imprimió en aquel momento la mitad del dinero. La plata está infravalorada respecto a la oferta monetaria, los valores, etcétera. Creo que es una óptima oportunidad si creo que los precios del oro vayan a aumentar el de los metales preciosos. Si miramos la mina de plata, incluso con el reciente retroceso, vemos que ha tenido un rendimiento superior a Nasdaq, incluso superior a las acciones tecnológicas recientemente. Es decir, que creo que la mina de plata y de oro serán las nuevas acciones de crecimiento a lo largo de los siguientes años. ¿Por qué? Porque los demás sectores no tendrán mucho crecimiento. Algunas empresas sí que harán bien, pero este sector será el crecimiento del sector bursátil. Aquí está otra gráfica estupenda con un ratio plata oferta monetaria, incluso peor que el oro. Para mí, con los tiempos recientes que hemos visto, con la plata que ha bajado más de un 20% desde su pico reciente de $30 por onza, creo que la gente está demasiado preocupada por los movimientos, los cambios en el corto plazo. No han visto esta gráfica como mínimo. Es una oportunidad muy buena y creo que seguirá así, tal y como ha pasado ya a lo largo de la historia en otros periodos. Me gusta mirar los precios de los metales preciosos frente a otros activos. Simplemente para concluir, creo que podemos ver aquí los rendimientos de los bonos empresariales menos el IPC y se ve claramente que en términos reales, ¿por qué te pondrías a comprar los bonos empresariales hoy si sabes perfectamente que tienen muchísimo apalancamiento y puedes comprar cualquier otra cosa, oro, plata, la mina en general? La idea es de tener más de 50 billones de dólares de rendimientos negativos de bonos en todo el mundo, bonos nominales. Y luego, en términos reales, podemos ver un escenario parecido con los bonos empresariales. Situación parecida, con una rentabilidad del S&P 500. En términos reales, vemos que ha bajado en los últimos 10 años. Cada vez que pasa eso en la historia, la gráfica, o al menos en la gráfica, vemos que el oro luego tiene un rendimiento superior de respecto a las acciones en los siguientes años. ¿Esto quiere decir que las acciones colapsan en los demás momentos? Sí, en el primer caso, en el segundo estaba en el fondo del mercado bursátil. El oro y los metales preciosos han subido muchísimo y han tenido un rendimiento muy superior respecto al S&P 500. Estamos en una situación parecida con precios en los mínimos históricos de las materias primas. Creo que es mi última diapositiva, pero imaginemos lo siguiente. Te vas a Marte durante 3 años o incluso un poco menos, pero vuelves a la Tierra y te digo, vale, hemos impreso 3 billones de dólares, hemos bajado a cero los tipos de interés, el déficit público lo hemos llevado a niveles parecidos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que las autoridades se pondrán a luchar contra la deflación en este ambiente en algún momento? Pues eso es lo que estamos viendo hoy. Entonces, creo que esta actitud no va a parar, de hecho, probablemente seguirá, y eso lleva a metales preciosos más fuertes en un momento donde además están infravalorados. Creo que esto crea una oportunidad perfecta, una transición que va a tener lugar en los siguientes 2-3 años, a ver si tengo razón o no, pero creo que la tendencia está ahí a favor de los metales preciosos para que lideren el mercado. Vaya. Madre mía, son muchas gráficas, lo siento. Que va, si todo lo contrario. De hecho, estaba pensando, por favor, que siga porque me has dejado boca abierto totalmente. Se habla muchísimo, ¿sabes?, sobre el tema de que el mercado va a seguir, de que hay esta manía tecnológica, se habla mucho de esto. Hay, por supuesto, distintas tendencias que podemos seguir, pero bueno, en España hay un dicho que dice, el terco que se empecina al final descubre la mina, ¿no? Es decir, que al final no mucha gente puede decir, bueno, sí, sé lo que está pasando, pero yo veo que en tus fondos no solo me refiero a los de metales preciosos, bueno, ya lo has conseguido porque hasta julio conseguisteis el 52%, o sea, increíble.
pero también me refiero al fondo de cobertura de long short, o el fondo de cobertura global macro, o sea, más del 30%. O sea, que ¿cómo lo consigues? ¿Cómo lo consigues? De verdad, es increíble. Tavi, de verdad, o sea que me gustaría entender cómo va. Sí, porque yo sé que tú inviertes en macrotendencias, una de tus apuestas es el oro, pero tú también has invertido en corto, en acciones, has gestionado acciones, vamos, que gestionas muchas cosas a la vez, así para tener una visión general. Así que, ¿cómo lo consigues? Cómo lo haces? Bueno, parece que solo estoy yo, pero es que en realidad estoy yo con un equipo. De hecho, el otro compañero, Kevin Smith, conmigo toma las decisiones y trabajamos codo a codo para desarrollar las macro tendencias. Él es mucho más inversor en valor, más que de macroeconomía, y se crea una combinación muy interesante con los dos métodos así un poco mezclados. Yo me centro más que nada en desarrollar modelos, analizar gráficas, datos para crear esas macro tendencias, y luego Kevin y yo hablamos con el resto del equipo para ver de verdad cómo implementar esas ideas. Y por supuesto, nos hemos equivocado también, por ejemplo, con respecto al vender en corto el mercado bursátil, porque no siempre es así, ¿no? Has mencionado nuestro rendimiento, que ha estado genial, pero no hemos acertado todo el año. De hecho, la inversión en corto ha funcionado muy bien en marzo, en el primer trimestre del año, y la rentabilidad ha sido brutal, pero, por ejemplo, los metales preciosos han bajado un 60-70% en ese mes, en ese desplome del coronavirus que tuvimos, ¿no? Por lo tanto, considero que esta idea de los pre-trade parece muy atractiva, considerando esta historia de la macroeconomía, de los fundamentos económicos. Luego tenemos que tener en cuenta también la falta de oportunidades por los tipos bajos de interés, por lo barato que es el dinero, por la inflación de activos de riesgo, hasta que los inversores están ahí y dicen, mira, es que no hay rentabilidad de cara a los siguientes 2-3 años, ¿dónde la vamos a encontrar? Y creo que está claramente en los metales preciosos. Sí, sin duda ha habido unos cambios radicales recientemente y la gente estaba preocupada, pero ya ha subido un poco. Y entonces la gente dice, bueno, ha cambiado la historia. No, no, no. La teoría macroeconómica sigue intacta, no ha cambiado, es siempre la misma tesis. El déficit no va a mejorar, la verdad. No vemos muchas mejoras en las solicitudes, por ejemplo, de prestación por desempleo. No creo que vaya a mejorar, de hecho puede que empeore. ¿Y qué pasa si cambian los resultados de las elecciones? Es decir, que hay muchísimo riesgo involucrado en los mercados bursátiles, y creo que los inversores quizás han ignorado o simplemente no han analizado bien los fundamentos económicos reales de todo esto. ¿Y de qué fijamos los precios? Pues los activos con niveles de perfección. Y creo que la gente se plantea cuáles son las alternativas, qué podemos hacer aquí. Creo que el oro va a liderar el mercado. No, es que tú no te vas a volver loco comprando oro, porque el oro es un gran mercado. Como mucho va a duplicar, pero es la plata, es la mina donde se encuentran las oportunidades asimétricas. Nos centramos incluso más en la exploración, es decir, la gente pequeña que vale 20, 30 millones, no billones, millones. El objetivo es encontrar esa falta de descubrimiento en el mundo, porque nadie quiere dedicarse a eso, a la exploración, a ese negocio. La gente piensa que es un negocio de apuestas. Es una apuesta si no tiene la experiencia para navegar ese mercado. Colaboramos con Quinton Henning, que es un geólogo explorador, el mejor del mundo quizás, que descubrió con otras personas el Kirkland Lake, el lago Kirkland, que ahora mismo constituye la mina Fosterville, una de las más prolíficas en los últimos años y décadas. Y creo que hay posibilidades de encontrar otras Fosterville. Tenemos distintas posiciones que han funcionado muy bien. Hemos lanzado hace poco un nuevo fondo de cobertura para concentrarnos en las acciones de metales preciosos, en la mina, de forma más activista. Lo lanzamos el mes pasado.
rentabilidad de aproximadamente un 80% neto, la rentabilidad mayor desde la historia de nuestros fondos desde 1999. Es una tendencia real y creo que la gente se está centrando demasiado en el corto plazo. Tiene que tener un poco una panorámica general. Ahí tiene que estar la asignación de fondos y ahí es donde tendremos que estar nosotros en los siguientes años. Sí, sin duda. De hecho, tenía otra pregunta con respecto al oro físico o las empresas mineras, pero bueno, está claro porque las empresas mineras es justo donde podemos encontrar esas oportunidades asimétricas que mencionabas. Así que lo veo claramente. Y tengo otra pregunta, Tavi. Vemos que hay muchas dinámicas de deflación, pero también hay una enorme cantidad de deuda que quizás podría desaparecer si subiera la inflación. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que esto pasará? ¿Qué pasará en el futuro? Para mí es un tema apasionante. La gente se ha centrado mucho en la inflación y en la deflación y no han pillado la oportunidad del oro, que funciona, por cierto, en los dos casos. Si tuviéramos deflación, sobre todo con los bonos del Tesoro, la rentabilidad sería más baja incluso. Y eso da una oportunidad incluso mejor para los metales preciosos en general. Hay muchos fondos que han utilizado esta idea de la paridad de riesgo para los valores y los bonos, esta combinación. Y de cara al futuro yo creo que la tendencia se moverá hacia los metales preciosos, un sector sin duda olvidado. Son una clase de activos que está completamente olvidada desde hace tiempo. La única solución sería la desvalorización monetaria, en mi opinión, con la deuda que tenemos desde el abandono del patrón oro desde 1971. La gente lleva hablándolo desde décadas, pero yo creo que hemos alcanzado un punto de inflexión donde los inversores miran de verdad una alternativa al sistema monetario. Y el oro y la plata funcionan perfectamente para ello. Creo que continuará durante mucho más tiempo. Existe un debate interesante entre los inflacionistas y los deflacionistas. Muchos inflacionistas, en mi opinión, no entienden que la expansión cuantitativa no es inflacionaria de por sí. En combinación con otras cosas, quizás. Si eres la Reserva Federal y compras valores de los bancos, ese dinero, en concepto de crédito, no se puede utilizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es inflacionario. Pero también los deflacionarios se equivocan en esto, en mi opinión, diciendo que esto no es una inyección de capital, porque si yo, por ejemplo, soy una institución y poseo títulos del Tesoro y sé que la Reserva Federal está comprando títulos del Tesoro, si está bajando la rentabilidad, está aumentando los precios de los activos financieros, pues esa es liquidez y yo me estoy volviendo más rico. Y ahí también, en mi opinión, se equivocan. Bueno, yo me quedo en el medio. Creo que la inflación es la única solución, creo que en el largo plazo es lo que va a pasar, no hace falta ser un matemático para averiguarlo, creo que es lo único que puede pasar, simplemente la duda es cuándo. Así que no tengo que decidirlo porque el oro funciona en ambos casos. Estupendo. Bueno, una última pregunta, pero la respuesta tiene que ser rapidilla. ¿Crees que la política monetaria y el nivel de deuda que hemos acumulado en este momento van a cambiar de forma radical la forma de invertir de manera ideal a lo largo de los siguientes 10 años? ¿Deberíamos cambiar nuestra forma de invertir para invertir bien? Creo que la eficiencia de las políticas monetarias van a chocarse contra la pared. Bueno, lleva así la situación desde hace un tiempo. Pasará lo mismo con la política fiscal. No hay una alternativa. Es decir, que tocarán medidas de austeridad, aumentar los impuestos y eso al final afectará al gasto discrecional.
Si miramos la gráfica esa que enseñaba antes con el déficit que ha aumentado a lo largo del tiempo, eso ha ayudado el crecimiento. No creo que esa tendencia pueda seguir mucho tiempo más, porque estamos con un nivel de deuda asombrosa en mucha parte del mercado y el coste va a ser el crecimiento. Creo que va a ser complicado para que los valores tengan buenos resultados. La preguntabas antes la inflación respecto a la deflación, pero los que tienen que contestar esa pregunta deberían ser los inversores del mercado de valores, que tienen que justificar esos múltiplos increíbles que hemos estado viendo. Si la rentabilidad sube, puedes estar seguro de que los mercados de valores no deberían estar donde están. Con lo cual hay una pregunta más amplia aún, que es que no hay alternativa. La Reserva Federal debería, bueno, seguirá haciéndolo, de imprimir dinero hasta que pueda, pero en mi opinión habrá una probabilidad muy alta de desconexión entre los metales preciosos y los mercados de valores. De momento esto no está pasando porque van juntos, van de la mano. No sé si puedo creer en eso, no creo que es así. En los siguientes años creo que habrá esta desconexión entre los dos porque la Reserva Federal está de verdad de espaldas a la pared. Bueno, David, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo en este evento. Creo que el público también apreciará muchísimo tu ponencia. Nos da sin duda otro punto de vista y también la oportunidad de entender mejor este sector y de entender cómo invertir en este sector tan desconocido para la mayoría de las personas que nos escuchan. Me parece un sector muy interesante, así que podríamos desarrollar portfolios con un método más conservador, justo aprovechando este sector. Así que muchas gracias, Tavi. Ha sido de verdad un honor contar contigo y nos vamos a ver en la mesa redonda porque nos queda pendiente todavía. Así que nos volveremos a ver. Muchas gracias, Iván. Hasta luego. Gracias, ha sido un placer. Un placer sin duda. Hasta luego.